Pensamiento del día, domingo 31 de agosto. Hacer de cada obstáculo un trampolín. Hacer de cada obstáculo una plataforma de lanzamiento, no soportar la cruz, cualquiera sea el rostro que tenga, sino esperarla y abrazarla minuto a minuto como hacen los santos. Cuando llega a decir, esta es la que quería, Señor. Y una vez dicho que sí al Señor, hay que vivir con plenitud el momento que sigue, no pensando en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento, sino en el de los otros, o en las alegrías de los otros para compartirlas, o en las cargas de los otros para llevarlas, o en el cumplimiento de los propios deberes, de manera que por voluntad de Dios se eleven como una oración continua, la cual debemos volcar toda la atención de la mente, el afecto de todo el corazón, todo el vigor de la propia fuerza. Este es el pequeño secreto con el cual se construye, ladrillo a ladrillo, la ciudad de Dios en nosotros y entre nosotros. Y uno se injerta ya desde esta tierra en la voluntad divina que es Dios eterno presente. Domingo 31 de agosto. Hacer de cada obstáculo un trampolín. Chiara Lubich, Volver al presente, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34.